Y yo me fui a una ciudad dormitorio de Stuttgart llamado Esslingen am Neckar. Tema burocrático. Eso, vamos, tuve la cabeza dándome vueltas. Y en Alemania son muy metódicos, muy burocráticos y como hagas una cosa mal te echan todo para atrás. Claro, te la prueben aquí y llegas aquí, nos dice esto que la mitad de las asignaturas que ya no existen. Entonces te quedas como, y esto no lo podía haber dicho antes en mi universidad. Teníamos previsto hacer un viaje final, digamos, de Erasmus en febrero tranquilamente, pero nos tuvimos que volver todos a España. Bienvenidos un día más al podcast de Erasmus Play. Hoy, como siempre, tenemos un nuevo invitado que nos va a contar su experiencia Erasmus. Mario. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Bueno, Mario, primero de todo te quiero dar las gracias por venir a contarnos tu experiencia Erasmus y lo primero que te quiero preguntar es ¿qué estudiaste y dónde te fuiste a Erasmus? Bueno, yo estudié lo que se conoce como ADE, Administración y Gestión de Empresas, y yo me fui a una ciudad dormitorio de Stuttgart llamado Esslingen am Neckar. Esslingen am Neckar. Sí. Que esto, claro, nosotras teníamos entendido que Stuttgart, tal, teníamos ahí como un poco de confusión, claro, y bueno, es lo que nos has comentado también. Sí, un poco realmente que... ahí Alemania es un país súper desarrollado, tiene ciudades que, bueno, pues tienen muchísima superficie y al fin y al cabo es una continuación más de Stuttgart, es como si fuera un Getafe y Madrid, pero pegado. Está muy cerquita. Claro, al fin y al cabo son 10 kilómetros o menos y estamos hablando de que Esslingen tiene como 120.000 habitantes. Tal cual. Entonces, sí que está considerada como una ciudad dormitorio, como me refiero, por ejemplo, a Getafe o el Prat en Barcelona. Claro. ¿Y por qué elegiste ese destino como tu destino Erasmus? Bueno, realmente no lo elegí de primeras porque yo elegí otro destino, pero me lo pensé mejor y al día siguiente renuncié. Pero hablando con el señor que lleva toda la coordinación de los destinos, me dijo que había una repesca y que podía optar a otro destino, porque la verdad que me quedé un poco chafado a los destinos. Entonces tuve la suerte de coger este destino que ya lo había ojeado cuando te piden seleccionar 10 destinos al azar, en la, digamos, preadmisión, ya había ojeado, entonces dije, bueno, ¿por qué no probar? Claro. Y tuve la suerte de que en la repesca fui allí y pude conseguir esa plaza. Porque claro, ¿cuál era tu destino principal, el otro que te había tocado? Claro, yo elegí Brasov en Rumanía, que está en la región de Transilvania, entonces llegué a casa y dije a mis padres, Brasov, no tenían ni idea. Entonces me eché un poco para atrás porque está más lejano, hace mucho más frío con respecto a aquí. Es otra cultura completamente diferente, entonces dije, bueno, vamos a probar la repesca y ya te digo que sí, funcionó y la verdad que me gustó bastante. Luego, por ejemplo, ¿te fuiste tú solo desde aquí o...? Bueno, realmente en principio me iba a ir solo, pero tuve la suerte de que convencí a un chaval de mi clase. Le costó un poquito, pero al final me dijo que sí. Me dijo que sí porque quería irse de Erasmus también, no le quedaba otra opción. Dijo, bueno, ya, pues me voy contigo a este sitio. Entonces, al fin y al cabo, es como un alivio ir con alguien desde el principio hasta que llegas allí completamente nuevo. Al fin y al cabo es un alivio viajar juntos conociéndonos de clase, así que... Y luego, por ejemplo, claro, nos gusta preguntar esto también un poco porque así vemos cómo os relacionáis y tal allí, porque bueno, pues es que luego llegas ahí y quieres, voy de Erasmus a aprender idiomas, tal, a mejorar el inglés y de repente llegas y solo hablas español, pues solo te juntas con españoles. Claro, y eso nos pasó, llegamos allí y empezamos a escuchar español por un lado, por otro, entonces dijimos, bueno, estos asumo que son españoles, no... Entonces, entre una residencia y otra, que había varias en la ciudad y en la universidad, nos juntamos en un grupo de unos 20 españoles de alrededor de toda España, digamos. Entonces, Muy bien. Por cierto, si te vas de Erasmus y ya te han confirmado tu destino, recuerda que puedes buscar alojamiento de forma 100% segura en erasmusplay.com, ya que nuestros alojamientos están 100% verificados y así puedes olvidarte de los timos y las estafas. en ese sentido, más españoles por Alemania todavía. Total, es que 20 españoles. 20 españoles en un mismo sitio, sí. Hostia, qué Ya barbaridad. es casualidad. No, sí, bueno, Que no es- casualidad. Sí, ¿O no? o no, pero digamos, claro, si te vas a destinos más famosos, pues vale, te lo puedes creer. Claro. Pero este destino no es, digamos, tan cotizado como otros de Totalmente. Italia o Polonia, ¿sabes? Claro, Entonces no, sí que claro. es un poco... Es que ahí había 20, que suenan a muchos, pues que a lo mejor luego en Italia y Polonia a lo mejor hay Igual, 600. efectivamente. Entonces, para ser ese destino, Está la verdad bastante. que está muy bien. Luego, por ejemplo, ahora que has mencionado tema de residencia y tal, por entrar un poco al tema del alojamiento, ¿qué tal fue toda esta búsqueda, todo este proceso? Bueno, la verdad que me la espera más complicada, pero desde el momento cero nos enviaban desde Alemania correos informativos con toda la información. Oye, mira, os podéis alojar aquí, tenéis para hacer esto, tenéis esto cercano. Entonces dije, bueno, me da bastante tiempo para elegir, porque había una fecha límite que igual eran 3 meses después de ese correo.
Entonces observé las 4 o 5 opciones y me decanté por una que era una residencia que estaba igual a 5 o 10 minutos del campus universitario al que tenía que ir a las clases. Muy bien, muy bien. Jolín, o sea, fue súper fácil en tu caso, porque claro, este proceso suele ser Claro, tedioso. en este caso me dieron ya las opciones, Muy bien. digamos, de residencias, porque la universidad como colaboraba con una organización de allí. Claro. Claro, que igual en otros sitios tienes que ir a buscarte tú un piso por tu cuenta. Entonces Sí. aquí en este caso puedes buscarte un piso, pero te va a salir mucho más caro ahí en Alemania que una residencia, por ejemplo. Y luego esta resi, ¿cómo era? Cuéntame un poquillo. Bueno, era una residencia bastante grande, tenía 8 pisos y bueno, el edificio era como tal un poco viejo, pero la verdad que contaba con, bueno, con lavadoras, varias cocinas compartidas y las habitaciones, pues la verdad que no estaba nada mal, tenía bastante espacio. Qué guay. Encima la habitación era para mí solo, Ah, muy lo bien. único que tenía compartido es el baño. Sí. Entonces tuve la suerte de que pude hablar con la coordinadora de allí para decirle, oye, mira, no os importa que voy con mi amigo, Claro. habitaciones conjuntas, adjuntas y el baño compartido para nosotros dos. Entonces no hubo ningún problema y nos asignaron 2 habitaciones colindantes y Jolín, qué compartiendo la misma bien. cocina. Así que en ese aspecto también tuvimos esa suerte. Claro. O sea, y la cocina compartida, pero era cocina Claro, rollo de planta. claro, había como 2 Claro. cocinas por planta y cada cocina igual eran 5 o 6 habitaciones. Entonces, bueno, te tenías que apañar como podías, Bueno. calcular los horarios tuyos y los demás. Claro, nosotros teníamos costumbre de comer tarde, cenar tarde. Efectivamente. Y allí es cuando es completamente distinto los horarios también. Claro. Al fin y al cabo, es Europa, pero son otros horarios que en España. Entonces, pues apenas tuvimos que convivir con gente en la cocina, salvo Muy los fines de bien. semana. Oye, Salvo estaba nosotros perfecto. dos y alguna vez que subía más gente a Claro. prepararse sus cosas. Está muy bien porque hay veces que aquí, bueno, se han contado cosas Sí. en cuanto a tema cocinas compartidas y Sí, baños a ver, compartidos. realmente en ese aspecto hay inconvenientes, porque nosotros cuando llegamos nos encontramos sucias, pero tampoco para decir qué asco, ¿vale? Estaba Claro. sucia, nos molestamos un poco porque pensábamos que ya, cuando en teoría dejas un piso tienes que dejar todo más o menos bien. Entonces Sí. ahí nos encontramos que había suciedad en los fuegos, la encimera, entonces llamamos, oye, mira tal. Entonces, sí, verá que lo que no me gustó es que en ese aspecto te dejaban un poquito de lado. Entonces, Claro. al final nos tuvimos que poner manos a la obra, comprar baguetas, detergentes Hostia. y limpiarla un poco, porque estaba un poco hecha. Vosotros allí llamando en plan, oye, por favor, es que está sucia la cocina y ellos en plan Sí, de, encima, como tampoco hablaban mucho inglés, Claro. el conserje porque el conserje además era griego, y o le hablabas Ya. en un poco de inglés o tal, o te mandaba a freír espárragos, Y el literalmente, el conserje en plan conserje. pensando, pues Claro, limpiadla. el conserje, pues mira, límpialo tú, entonces eso tuvimos que Claro. hacer. No Qué fuimos los fuerte. únicos, lógicamente, estaba ya Tal cual, la tal mayoría de las cual. cocinas así. Bueno, a nosotros nos gusta mucho preguntar esto, pero es un poco también un poco por el chisme, ¿no? Pero, ¿qué es lo más asqueroso que te has encontrado? O en la cocina, siendo la cocina y el baño que es lo compartido, ¿no? Un No, poco. realmente, a ver, sí que es verdad que bajé una vez bueno, a ver a la habitación de un colega, otra habitación, y sí que es verdad que la cocina que le había tocado a él estaba muchísimo peor. Entonces ahí había botellas en bolsas de basura, unos fuegos completamente sucios que hacía semanas que no los tocaban, platos sin fregar, un olor. ¡Qué Entonces, asco! yo tuve la suerte que no estaba así, pero claro, me encontré con eso y dije, menos mal que Tú no. ya diciendo, bueno, mi cocina, a ver. Está sucia, pero comparado con esto no Claro, es. claro, tal cual. O alguna vez algún alimento que se ha pasado en la nevera que te se ha ido el anterior, pero se lo ha dejado. Entonces tú abrías la nevera y te encontrabas con ese percal. Y a ver quién tiene cojones a tirarlo, Efectivamente, ¿sabes? claro, con guantes, a limpiar la nevera, a desinfectar Con todo, un claro. uniforme de esos del Sí, ébola, ¿sabes? sí, sí. Sí. Porque claro, la Directamente. nevera también era compartida, tenía yo mi Claro. balda, los armarios lo mismo. Entonces, al fin y al cabo, si se iba alguien y no dejaba todo vacío, pues eso se pone malo, porque hasta que llegamos, Claro, igual tal puede cual. pasar un mes o más. Pero bueno, en general Bueno, en bastante bien y general, bastante bastante suerte bien, ¿eh? sí. Con el alojamiento, muy bien, muy bien. Y yo qué sé, pues por entrar un poco tema económico, que así lo hilo un poco con el tema de la residencia, más o menos, pues para que se hagan una idea, ¿no? ¿Cuánto te costaba esta resi y Pues tal? realmente, si no recuerdo mal, me sorprendió, porque eran 400 euros al mes. Para que pasé a Alemania, dices, qué barato. Hostia, ¿sí? El problema de esto es que a mí nos dijeron que para pagar la residencia tenías que abrirte una cuenta alemana. O sea, no les valía que yo con mi cuenta española pagara la residencia. Entonces dijimos, madre mía, qué metódicos son. Es que Entonces, son alemanes. claro, todos son alemanes. Entonces, pensándolo mejor, mucha gente iba al banco de allí de Slingen a Claro. abrirse una cuenta. Dijimos mi amigo, oye, vamos a pagar
con N26 Claro. con el IBAN alemán. Y ya mi padre me iba pasando dinero desde su cuenta a la mía de alemana y ya me quitaban al principio de meses pues esos 400, que realmente es un precio bastante bueno Sí, hombre, está económicamente muy para ser bien. Alemania. Sí, sí, Y más está esa muy zona que bien. es de las más ricas de Alemania. Sí, sí. Y no, y luego que por las prestaciones que tenías, quiero decir que al final la red sí estaba bien, estaba en buen Sí, estado, tenías habitación tú solo. sí, además era amplia, Claro. tenía bastantes armarios, tenía bastante espacio, la Claro. mesa para el trabajo era decente. Que por lo general, yo qué sé, pues cuando vienen y tal, es como, no, sí, pues habitación compartida, pues con otra persona, tal. Tú, Claro, claro, sí, pago 100 euros, pero claro, estás con claro. una persona al lado que si haces así te Claro, es una tocas, litera, ¿sabes? claro, en este caso eran 2 habitaciones, pared con pared y el baño en medio. Muy Entonces, bien. bueno, Está perfecto, había está genial. perfectamente privacidad. Por ejemplo, hablando así también, siguiendo con el tema económico, la ciudad como tal, barata, cara, bueno, has dicho ya que era una de las zonas así un poco bastante cara de Sí, Alemania. ¿Notaste mucha diferencia? bueno, realmente, a ver, lo que es de diferencia, sí, a ver, habrá diferencias en los productos de importación, pero sí que es verdad que ya estás acostumbrado en España y cada día, pues, las cosas están un poquito más caras. Exacto. Entonces, llegabas ahí, sí que es verdad que la verdura o alguna de las carnes, pues sí que es verdad que puede estar un poquito más cara. Pero eso ya te hacías una idea de que ibas a donde ibas y te podía costar esa cantidad. Había diferencia, pero Claro. no era una gran diferencia como tal. A ver, es que esto siempre lo preguntamos así un poco y tal, pero es verdad que a lo mejor hace años hubiese habido diferencias que dices, Claro. hostia, en España es más barato, tal, no sé qué, pero es que llega un punto que Llega un creo que punto que estamos todo se iguala, estamos un poco efectivamente. igual todos. Y luego, por ejemplo, por pasar al tema universidad, ¿qué tal tu experiencia académica allí? ¿Tuviste que ir a clase, curraste, tal? Sí, realmente dices, bueno, Erasmus no vayas a clase. Pero bueno, y en Alemania sí que Por lo que se sea. lo consideran en serio, que vayas a las clases. Eran las clases en inglés, los profesores Bueno. hablaban perfectamente inglés, porque en Alemania casi todo el mundo habla inglés también. Ujú. Sí, es verdad que algún profesor un poco más mayor te costaba entender, porque era un inglés con alemán junto, Tal pero cual. bueno, día tras día te podías acostumbrar. Pero amablemente les decías que eras de España, se reían, te preguntaban cosas sobre España, Se sobre tu reían, en ciudad. plan, Sí, se reían, este del bueno, español. sí, de algún meme o Sí, alguna sí. tontería de España, pero sí que realmente Qué cada bueno. día te iban preguntando más por ejemplo, sobre Zaragoza, Claro. sobre las costumbres de ahí. Ah, pues mira, con lo que me dices, pues me gustaría Qué visitarla. O guay. alguno que ha estado directamente veraneando en Mallorca o en algún Hombre, a lado. ver, Alemanes en hombre. Mallorca ya es Es que eso costumbre. ya es, Sí. vamos, producto nacional. De las pocas palabras que sabían decir en español, pues Hombre, literal. cerveza, sangría, pues Es que como nos gusta una fiesta, es que es claro, es una cosa que, impresionante. Luego que los turistas se quedan con la fiesta de España, pues claro, coño, sí, sí. normal, es que claro. A ver, me parece como bastante guay esa parte, ¿no? Que mostraban interés con los estudiantes Sí, Erasmus, que hay muchas veces que, que nos dejan apartados, pero realmente efectivamente, como íbamos casi todos los días a clase, claro. a ver, no eran tanto horario de clases, igual eran 4 horas diarias, no tanto, Ujú. pero eran toda la semana. Entonces, es lo que te he dicho, vale, al fin y al cabo, llegas a ir a un nuevo país, material en inglés, que igual no tiene nada que ver con España, Sí. entonces te intentan un poco, pues te preguntaban, alguno te preguntaba, ¿lo has entendido? ¿Quieres que...? Ujú. Pero sí, en general, con los profesores bastante bien. Y luego, por ejemplo, que está aquí dentro de la uni, tema burocrático, todo este papeleo de preparar antes, Bueno, del learning agreement. eso, vamos, tuve la cabeza dándome vueltas porque ahí en Alemania son muy metódicos, muy burocráticos y como hagas una cosa mal te echan todo para atrás. El acuerdo de estudios como tal, sí que tuve problemas porque Ujú. hasta que encuentras una combinación buena Claro. aquí, le mandé a mi coordinador, me dijo que no era válida. Entonces a la tercera dijimos, bueno, yo como no nos convalide esto, no sé qué vamos a hacer, porque Claro. el de aquí tampoco me hacía mucha ayuda. Entonces, por fin nos lo aprueba, tuvimos que rellenar, pues hay cosas ahí sobre el seguro médico, sobre el tema de la beca, sobre el tema del alojamiento, muchísimas firmas, en digital que tuve que bajar, que tuve que hacerme lo de la clave del móvil, sí, Ya. descargarme Adobe para firmarlo y mandarlo. Terrible, Es ¿eh? terrible, que igual en otro país Es no es que así, pero aquí en Alemania, sobre todo, vamos, cada vez burocrático que todo. veo el emoticono ese de clave, Sí, me tiemblan las piernas, te lo juro.
No he visto cosa más incómoda, por Dios. Sí, porque además tienes unos días para hacerlo, unos sitios para hacerlo si te quieres Literal. hacer, y como no lo sepas, no puedes hacer nada. Total. Y luego además, claro, desde tu universidad de aquí, por ejemplo, claro que ya has dicho como que tampoco te ayudó demasiado, ¿te sentiste así un poco solo por parte de la uni? No, nada más que solo es, al fin y al cabo cogí a mi amigo le dijimos, y le dije, bueno, hazlo tú, lo voy haciendo yo, más o menos, porque al fin y al cabo lo que hice yo es, como a él le aprobó antes que yo el acuerdo de Ujú, estudios, claro, dije, pues lo calco, lo hago literal. igual y así no me complico y voy con él a todas las clases. Entonces ya le mandé el mío y y me lo aprobó. Claro. Pero sí que es verdad que el coordinador que me asignaron a mí, o sea, comparado con otros amigos que tengo, pues que ya te lo han todo hecho, pues sí que es verdad que el que me asignaron a mí no era el mejor, digamos, en los procedimientos, tiraba un poco balones fuera, pues búscalo tú. Entonces, ahí en ese aspecto sí Claro. que en tema ayuda, al menos mi coordinador no fue realmente el mejor. Sin embargo, Claro. la de allí era bastante amable, bastante que nos preguntaba cosas, le preguntábamos, nos contestaban. Sí que es verdad que nos suele pasar a mucha gente cuando vamos a Erasmus, claro, te la prueben aquí y llegas aquí y lo que me pasó es que nos dice esto que la mitad de las asignaturas que ya no existen. Sí. Entonces te quedas como, y esto no lo podían haber dicho antes en mi universidad para las... Efectivamente. Entonces tuvimos que otra vez rehacer el Learning Agreement, como se llama. Dios. Igual nos ayudó la de allí, la coordinadora, y nos estuvo diciendo, pues tenéis estas opciones, como veáis. Y ya se lo tuvimos otra vez que enviar al de Zaragoza para que nos lo vuelva a aprobar. Madre mía. Pero sí que es verdad Y que... claro, todo súper retrasado al final, Claro, porque, claro, vas al fin y al cabo sumando. eso era ya a principios de octubre, porque yo, las clases habían empezado, entonces dices, pero a esta tengo que ir, no tengo que ir, porque claro, si no me la ha convalidado todavía, Efectivamente. era un poco una incógnita, hasta que por fin ya el de Zaragoza dijo, vale, sí, habéis cambiado esta por esta, te lo Claro. acepto. Total, total. Bueno, mira, menos mal. Acabó bien la Acabó al historia. final la cosa bien, sí, Pero vamos. en el inicio de los papeleos, sí. Sí, sí, tal cual. Que ahora que has mencionado además beca y tal, que se me ha olvidado mencionarla antes en el tema económico, pediste la beca Erasmus y Sí, aparte de... la de Sí, Europea. Y luego también pedí la de DGA, que también tuve que hacer papeleo de claro. sí, volantes, de empadronamiento, pero luego busqué, digamos, el acta y no me la habían concedido. Entonces realmente solo fui con la beca que me da, digamos, la universidad con Europa. Sí, sí, la beca Erasmus Sí, está de efectivamente. siempre. Y por preguntar así, se puede saber, ¿cuánto te daban de beca Pues para ese al destino? haberme ido 6 meses cuatrimestral, no el anual, me lo pagaron en dos partes. Si no recuerdo mal, creo que en total eran unos 1.850, que yo pensaba que me iban a dar bastante más, que al fin y al cabo se te queda como poco en esos países tan caros, se te queda nada. Ya Sí, con la residencia no tienes otra cosa. sí. Pero sí que es verdad que me dieron a principio de mitad, el primer pago, y para que me den el segundo pago tuve que rellenar otro documento, pero claro, Efectivamente. el problema es que ya estaba aquí en España, porque yo Sí. tuve, como era cuatrimestral, volví aquí a España y me pagaron el dinero en marzo. Que yo preguntando a otros anuales, como la beca, llegaban verano y todavía no le había dado la segunda parte de la Exacto. beca. Entonces te quedas como, ¿para qué está la ayuda si me la van a dar después de que termine mi Efectivamente. estancia? Esto es una cosa que nos gusta mucho tocar aquí en el podcast porque al final creo bueno, incluso a mí es una cosa que me sorprende mucho, tipo, joder, qué tontería. O sea, yo cuando quiero la beca es cuando estoy ahí, que es Claro, cuando me sirve las realmente. ayudas. Claro, para eso es, de hecho. Pero sí, sí, mucha gente que llega y, bueno, ha terminado el Erasmus hace 3 meses y todavía no Y todavía le tiene... faltan, sí, Claro, sí. claro. Entonces, bueno, a De- ver, no es poco comparado con con lo que otros se ha países. dicho aquí, Claro. porque Al fin y al cabo, fueron... creo que había 3 grupos de Claro, países, entonces cada grupo era una cantidad mensual. Y eso Alemania, es, al ser el grupo más alto, pues le correspondían X dinero mensual. claro. Pero claro, luego dices, claro, pero eso para todo el Erasmus, si ya pago esto en la residencia, se me vaya de la residencia todo. Sí. A ver, al final es como, sí, te dan más dinero que a uno que se va a Polonia, pero claro, también cuesta más La la vida vida en en... ese destino Claro, que uno que se va a Polonia. Entonces es como que sigue sin estar compensado realmente. Te claro, dan más sí. dinero, pero la vida es más cara. Entonces, Sí, de bueno, hecho ha habido noticias, blogs sobre gente que ha opinado lo mismo, claro, de claro. que me voy a este país, pero claro, con lo que me dan de ayuda es que no me da ni para pagar la residencia. No, no. A ver, al fin y al cabo, creo que la beca es una, bueno, pues al final es una ayuda, Sí, quiero decir, no es, pero bueno, que si estáis contando con iros Erasmus con la beca solamente, pues está difícil. no es para todos, digamos.
Claro, no, y más que nada porque, pues eso, porque te la dan tarde, tal, y luego pues es que tampoco es mucho dinero lo que te suelen dar, entonces, bueno, pues eso tenéis que tenerlo en cuenta. Y luego, por hablar un poco de tu destino en concreto, ¿qué tal era Stuttgart? No, Bueno, Schlinge, Slingen sí, pero bueno, hablar de sí, Slingen Stuttgart Stuttgart, más a o ver, menos lo mismo, sí. exacto. ¿Qué Pues tal a ver, era como Slingen, ciudad? como te he dicho antes, pues tendrá sus 120.000 habitantes. Y era bueno, una ciudad muy, muy bonita porque al fin y al cabo era medieval, su centro histórico era empedrado, Qué casas guay. de colores, y luego ya era, bueno, pues como en Europa, colinas repartidas y casas repartidas por todas las colinas. Entonces estaba el centro como tal en el valle, porque pasa un río también, y luego el resto de la ciudad estaba como repartida en diferentes núcleos por colinas, pero claro, Qué la guay. distancia no es la misma estando en el centro que estando en las colinas. Eso es Claro. un poco, era la pequeña desventaja que tenía, digamos, Slingen. Y Stuttgart, bueno, es una ciudad como Zaragoza, más o menos, muy atractiva para la amante del motor, porque estaba ahí la Mercedes y la Porsche. Entonces, bueno, estaba también la zona del centro, que es la más, digamos, la más transitada con la estación, y como Slingen, los diferentes barrios familiares, las colinas y las montañas, todo verde, porque ahí llueve bastante, Claro, claro. tal cual. Estaba todo como un poco desperdigado, pero la zona centro toda, digamos, perfectamente con las calles bien cuadradas. Y, o sea, te movías bien por ahí. ¿Te adaptaste bien a la ciudad? Sí, 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 me adapté bien. Ya el primer día, como teníamos que hacer de un lado para otro, Claro. porque estaba hablando de que yo tenía que ir a un campus de arriba, pero el campus de donde era la sede, donde era la reunión, estaba abajo en el centro. Entonces ya Claro. te ibas acostumbrando a la subida y a la bajada, y ya estando en el centro ya puede ser un poco el entorno que había. Qué Y ahí en guay. Stuttgart, pues parecido, llegabas ahí en el tren o en el metro, depende de cómo decidas, y ya te encontrabas todas las tiendas de golpe, los principales edificios, todo ahí, todo como muy cercano. Y antes además hemos estado investigando un poco, ¿no, Ana? Hemos estado mirando que había lo del museo de coches Sí, y cosas así, en plan, ¿fuiste a verlo? sí, Imagino que... yo a mí me gustan los coches, Exacto. entonces al de Mercedes me pareció simplemente brutal, o sea, es increíble estando ahí. Claro, Stuttgart es la base de Mercedes, Claro, tiene ahí las fábricas, entonces ahí tienen, digamos, toda su historia con todos sus coches con modelos, y el precio al ser estudiante ahí, por ser estudiante tenías todo rebajado, entonces al tal fin y al cual. cabo no sé si pagué 8 euros o menos por visitarlo. Qué Igual guay. estuve 2 horas y media viendo por los pasillos, porque además tenía 8 plantas el museo, entonces 8 plantas de museo de sí, coches. realmente tenías que ir bajando como en espiral poco a Claro, poco por salas, pero claro, por eso la visita era un poquito más tan larga. Entonces, y claro, encima claro. no de estar yo solo, sino que estaba ya repleto de gente. Y luego, por ejemplo, ahilándolo también un poco con esto, pues como era la ciudad y tal, el ambiente estudiantil que teníais, había mucho estudiante, imagino, internacional también, a lo Sí, mejor. realmente la universidad en la que estaba, bueno, dices, no tendrá que haber tanta gente, pero sí, había, bueno, gente de todo el mundo. Había Tal chinos, cual. había latinoamericanos, incluso gente de Asia, del sur. Algún australiano también se animó a venir a Alemania. Pero claro, al fin y al cabo, y es lo que te digo, como no es tan grande, pues ya tenías tus 4 o 5 pubs de confianza para Claro, juntarte todos ahí. Y ahí en Stuttgart, pues lo mismo. O sea, al ser más grande, mucha más gente, ibas otra vez escuchando españoles, te juntabas con ellos, hombre. cerveza tras cerveza, luego por la noche pues algún pub con música, bueno, ahí la música de ahí es más tecno, pero sí que es verdad que ahí también hay reggaetón perfectamente, entonces nosotros como españoles íbamos a la de reggaetón, pero bueno, las de tecno Evidentemente. también las teníamos que probar. Tal cual, tal cual. Y bueno, sitios así de fiesta, estos pubs que Sí. mencionas, en plan, por que se hagan una listilla, por si van a ir a este Bueno, destino. es que realmente como tienen nombres así tan largos y tan, Claro, claro, me realmente imagino. no sé decirlos ahora porque como tienen un nombre tan largo, pero sé dónde están situados, pero claro, como tienen un nombre tan largo en alemán y Ya ves, pronunciación, claro. pues no te sé decir ahora mismo Claro, exactamente. tampoco es que te lo pongan fáciles Claro, ellos, no, es porque no que dicen, vamos a ponerle un nombre de repente, yo qué sé. Hombre, en Polonia no está el teatro cubano. Pues teatro cubano, pues es que no es tan polaco, ¿sabes? Teatro cubano, sí pero que, por aquí, ejemplo, había un sitio más de latinos que se llamaba Habana, que bueno, decirlo es claro, fácil, pero ¿ves? claro, luego los pubs, digamos, tradicionales, pues es Claro, lo que dices tú, tal cual, tal no es cual. fácil decirlo, para Ellos decírselo a no un te lo ponen español, sencillo. claro. Bueno, también te digo, nos gusta como que digáis en plan los sitios y tal, pero
no le va a pillar de sorpresa a nadie nada que digamos en este podcast. No, O sea, realmente no. la gente va a encontrar la fiesta porque es que eso Se huele. se huele. Al fin y al cabo vas paseando y dices, anda, pues mira, que hay ambiente, pues nos metemos aquí o nos Tal metemos cual. ahí. Al fin. Mira, una gente aquí Sí, en plan lúdico festivo. Para allí que vamos, ¿sabes? y ya solo te falta alguien que te diga, oye, mira, he estado aquí, está muy bien, vamos ahí, te vienes. Y luego, por ejemplo, yo qué sé, anécdotas de fiesta, cosas así que recuerdes. Bueno, más que anécdotas es, por ejemplo, bueno, como estábamos en, digamos, alejados del centro de la residencia, claro, teníamos que ir a la estación de tren. Entonces, como anécdotas es igual a 10 españoles corriendo a por el bus gritando, para el Es bus. que no podéis hacer otra cosa que dar el cante. No Claro, es que, podemos hacer efectivamente, otra o sea, cosa. nos miraban, pero claro, y como son tan metódicos, claro, aquí igual le dices para el autobús y te hace un favor, pero aquí o lo pierdes, si lo has perdido y tienes que esperar media hora Claro, más. y decían, no me Entonces, rayes. lo más gracioso era cuando teníamos que ir, porque siempre había un par que, oye, vamos a apurar, no vamos a apurar, Claro. y otros no, vamos al bus ya, vamos al metro, lo vamos a perder, y siempre acabábamos corriendo para ir al bus a por el metro. Me descojono. Más Pero de un día además, más de un día lo perdimos, claro, y tuvimos que ir al plan B o volvernos a la residencia a seguir bebiendo y esperar al siguiente bus, porque era una cosa, porque ya tenían unos horarios que, bueno, cada día eran distintos. me encanta lo de no nos volvemos a la resi a seguir bebiendo, claro. Hay que Claro, esperar al bus, no si, vamos a estar aquí. si perdemos el bus en la parada al lado de la residencia, ¿qué hacemos Claro. aquí con el frío que hace? Tal Nos cual, volvemos tal y ya cual. está. Muy bien. Pero además, claro, es que no estaba yo visualizando todo o sea, muy bien del todo, porque claro, estabais, literal, lo que dices tú, estabais en una colina, Claro, la realmente residencia, estábamos y luego, andando de la residencia al centro como tal, andando igual eran media hora, 35 minutos, pero era en bajada. Pero claro, cuando tienes prisa, pues tienes que ir en bus sí o y hace sí. Y la frío, estación, y el frío. Y la estación de tren estaba incluso un pelín más alejada. claro, Entonces, claro, tenías que coger el bus 100% para luego ir a Stuttgart o a cualquier otro lado en tren. claro, tal Entonces, cual. era un poco lo que nos echaba para atrás a la hora de salir y tal, porque claro, la frecuencia, pues bueno, la frecuencia no era la mejor, pero te tenías que acostumbrar, porque si no, No, y es te que quedabas ahí tirado. claro, y te tenías que ir en bus sí o sí, pero por lo que decimos, al final, jolín, y además has dicho antes, llueve mucho, Claro, el noche tiempo oscura, no acompaña a claro, irte andando de paseo, ¿sabes? claro, igual Tampoco. hablando con otros de la otra residencia que está un poquito más en el centro, pues yo sí que tenía un poquito más de libertad, si perdían el bus, bueno, pues Claro. vamos andando y en 15 minutos estamos. Pero claro, nosotros que teníamos una pateada tremenda desde la Tal residencia, cual. pues nos costaba bajarnos un poquito al centro, pero cuando bajábamos, bajábamos. Y luego, por ejemplo, claro, que has dicho, en plan, nos volvíamos a la resi a beber tal. Luego en esa resi, ¿teníais un poquito de manga ancha o eran así muy estrictos con tema normas? No, bueno, realmente el conserje tenía sus horarios, entonces en esos Conserje. horarios sí que no puedes hacer nada, porque Claro. a la hora de entrar, porque está la puerta, pero cuando se va el conserje, claro, la residencia realmente pues tienes que entrar con llave y tal, pero luego había una puerta trasera que siempre estaba abierta, entonces si querías colar a alguien de fuera, pues podía entrar por la puerta de atrás, ¿Qué? en el caso de que estuviera el conserje. Claro. Si no está el conserje, pues entra conmigo. Claro, claro, claro. Qué fuerte. Y realmente, bueno, había... Sí que era que yo, como me metía en un grupo de WhatsApp de la residencia, y más de un día, pues sí que lo que dices tú, había un salseo, de, oye, bajar la música, voy a llamar a la policía, más de Hostia. una amenaza, pero eran siempre, bueno, pues la gente, claro, ahí había gente estudiante, pero luego también realmente había gente viviendo, porque al fin y al cabo es una residencia, pero también tenía Claro. parte de pisos. Entonces, bueno, pues esa parte de pisos, cuando hacíamos alguna fiesta en la Hostia. parte de abajo con la música alta, si nos pasábamos de horario o había muchísima ruido, pues ponía mensajes por el grupo, como lo ponía en alemán no entendía nada. O tú veías ahí y decías, bueno, por si acaso vamos Entonces, a bajar bueno, la música. cogía a alguien en alemán, oye, ¿qué está pasando? Tal, y dice, nada, bueno, esto que se está quejando, bueno, no pasa nada, más un día pasado, A disfrutar, ver, es que chicos. pobrecitos, en verdad, también te digo. Claro, Pero bueno, también sabes un poco a lo que... claro, una si residencia. vas ahí ya sabes que realmente te van a venir estudiantes a montar alguna fiesta. Claro, y no, y que son estudiantes que yo que sé, que es que no hay más Claro, no, movida sí, ahí, sí. ¿sabes? Que pueden ser respetuosos o no, pero bueno, que al final tienen sus momentos de, oye, que me quiero aquí Claro. echar unos cubatas, ¿sabes? No pasa nada. Y luego, por ejemplo, de otra cosa que no se puede no hablar en una experiencia Erasmus, tema viajes. Estabas en Alemania, Sí. tal, no estuviste el año entero. No, al estar 6 meses un poco más limitado, Exacto. pero claro, con el tema de, claro, tienes que ir a clase, al menos allí donde estaba en Alemania, sí que era que cuando podíamos nos escapábamos a algún lado. Entonces,
Nosotros teníamos, allí hay una cosa llamada el Deutschland Ticket, Sí. que es, digamos, como el abono de transporte que te costaba como 30 euros al mes, que podías coger, pagando 30 euros al mes, cualquier tipo de transporte, salvo la alta velocidad. Sí. Entonces pues dijimos, pues una oportunidad perfecta. Entonces, viajes que hicimos, bueno, aparte de la región de que estábamos, 100 kilómetros a la redonda, pues viajes como tal, pues fuimos a Estrasburgo, Francia, que nos pillaba 4 o 5 horas en tren. Qué guay. Luego fuimos, bueno, a la zona de Frankfurt, luego ya Colonia, Düsseldorf, toda esa zona que es, ahí sí que vive muchísima gente. Múnich, por ejemplo, Claro. estaba entrando en el sur. Evidentemente. Sí, ahora que estábamos planeando muchísimos más viajes, bueno, estilo, vamos a Suiza, vamos a Praga, pero claro, Claro. no nos daba la... El aeropuerto estaba, sí, no estaba esto, pero los precios tampoco eran los mejores. Ya. Entonces, claro, entre que tienes que ir a clase y no, pues Sí. intentamos escaparnos siempre los fines de semana a algún lado. Alemania es como que está bien situada en el mapa, pero claro, no diría que muy bien como para hacer este tipo de viajes, ¿no? Que Claro, dices, realmente en está en el plan, centro de Europa, tiene comunicaciones en tren, por aire, claro, perfectamente, pero no pero sale tan barato no, claro, con la realmente no tontería. sale tan barato. O Claro, sea, claro, no entré está muy bien. bien, pero claro, no voy a irme a una ciudad en un tren regional y estar ahí 18 horas. Efectivamente. Entonces, si hay que coger, sería coger un avión. Entonces, al menos volar desde Stuttgart no era barato, precisamente. Claro, Y por tampoco eso. había tantas opciones, digamos. Sí que tenías un aeropuerto, digamos, entre Stuttgart y Múnich, que era Memmingen, que es, digamos, el Ryanair de confianza. Tal Pero cual. claro, tenías que ir hasta ahí. Sí. Que es otro tren que tienes que coger, otro bus. Entonces dijimos, bueno, si vamos a algún lado, que sea desde Stuttgart, en tren, fácil y sencillo. O Bueno, sea, a no ver, nos complicamos la vida. claro, aprovechasteis para viajar lo que es por dentro de Alemania, Claro, que realmente también está perfecto. fuera de Alemania, pues solo Estrasburgo, porque Claro. queríamos ir a Suiza, pero se nos complicaba. Entonces, como teníamos el Deutschland Ticket, pues Claro. aprovechábamos a viajar internamente por Alemania, que es que ya es muy grande Alemania. No, y no, tiene está perfecto, muchísimas claro. regiones para descubrir. Sí, no, y además que luego también es lo que dices tú también, lo teníais un poco limitado en ese Claro, aspecto. y al ser 6 meses, bueno, si fuera Sí. anual, pues perfectamente. Sí, pero además, incluso si fuese anual, claro, realmente también es que vosotros en vuestro caso, al tener que ir a clase, Sí, pero en ese tema, según el calendario ahí que me dijeron, claro, terminabas los exámenes, yo tuve un problema, claro, yo pagué la residencia hasta febrero incluido. Entonces, ¿qué pasa? Claro, un destino semestral. Yo tenía la matrícula del segundo cuatrimestre aquí en Zaragoza. claro. Entonces tenía que volver. Entonces aquí en Zaragoza los exámenes como son tan tempranos y empieza tan pronto el segundo cuatrimestre, aquí empezaba la escuela del segundo cuatrimestre y yo no había empezado exámenes aquí. Entonces dices un poco, entonces, ¿Cómo lo hago? ¿cómo lo hago? Porque entonces, ¿para qué me ofrecen este destino si luego ya tengo que Claro. volver con las clases empezadas? Entonces, claro, realmente tuve que volver lo más rápido posible a España para ya estar en clase, porque si te pierdes clase ya, te pierdes aquí en España. Sí, Entonces, me fastidió porque teníamos previsto hacer un viaje final, digamos, de Erasmus en febrero, tranquilamente. claro. Pero nos tuvimos que volver todos a España, rápidamente. Claro, no, además todos, literal, porque Todos, sí. todos estáis en la misma situación. Es que aquí Efectivamente. empieza, sí. Se quedó, pues digamos, el que al final retocó su learning agreement para quedarse un año. También tuvo que hacer muchos papeleos. Claro. Pero digamos, los tres de aquí y los de otras ciudades cuatrimestrales se tuvieron que volver. Lo que nos pasó es que no tuvimos la suerte de que, claro, me mandaban a mí las notas, pero yo, por ejemplo, el de coordinador no se las podía mandar. Se las tenía que enviar a Alemania. Entonces digo, pues entonces si las tengo yo con el sello de Alemania, las puedo dar. Dice, no. Era San Jorge en abril y todavía no me habían convalidado las asignaturas de Alemania con las de España. Entonces dije, a ver, vamos a enviar un correo al coordinador. El coordinador tampoco puso de su parte, oye, mira, pues háblalo con los de aquí. Dice, ostras, entonces, ¿para qué estás tú? Bueno, es una pregunta retórica. Y entonces, no, al final, no se espera pues respuesta. claro, llegó un correo diciendo, bueno, pues los que fuisteis de Erasmus, hoy es el último día para convalidar. Y dije, a ver, si es que no han tenéis, llegado nada, digo. claro. Entonces llamé con urgencia allí, como siempre estaban fuera de la oficina, porque tienen también unos horarios en la oficina, llamé a un teléfono de urgencia, me lo cogieron, pude hablar con ellos, dijeron, es verdad, las vamos a mandar, correo al coordinador, oye, mira, pasa esto, dile al general como que llegará más tarde. Entonces, al fin y al cabo, la semana después, las notas llegaron y las convalidaron una semana después. Así que en ese aspecto sí que es verdad que me puse bastante nervioso porque al fin y al cabo otra gente ya tenía sus notas, todo bien, pero Claro. yo... Y es verdad que es que fue muy raro porque si éramos tres, a uno de nosotros, desde el principio ya estaba todo bien, pero a nosotros dos, al de mi clase y a mí,
las notas no llegaban, estábamos preocupados, pero cual. sin embargo, al otro de Zaragoza tenía todo perfecto Hmm. a principios de marzo. Entonces dices, ¿cómo puede ser? Es la misma universidad y el mismo campus universitario y casi el Hmm. mismo acuerdo. Entonces te dices, pues espero. Y al Supongo final... que también el coordinador que le haya tocado a esa persona, o era el No, mismo. realmente era el mismo para los El mismo tres. para los tres, Entonces claro. ya dices, ¿qué pasa? Porque Mm, te echas un poco para atrás y dices, o sea, he hecho esto para que luego realmente sí, no porque me las... Pero es que además, lo que te digo yo tenía las notas certificadas en el correo que me las enviaron de Alemania, pero el coordinador no me dejaba enviárselas. es Tenía que es que, una tontería. tenían que llegar desde Alemania. No sé por qué, si algún sello raro, especial, pero vamos, que... No sé, supongo que, bueno, a ver, no sé, por tenerlas, es que no te sé ni No, decir es que unas razones y el lógicas. coordinador tampoco se lo podía explicar, pero Claro. que tenía que contactar con los de allí, que él no podía hacer nada. Qué fuerte. Además es que me hace mucha gracia porque para estas cosas siempre va de la misma manera. O sea, tú como estudiante tienes unos plazos que tienes que cumplir y si no los cumples te jodes y te quedas sin Erasmus, ¿sabes? O Claro, sea, o me mandas el Learning Agreement en este plazo o tal, pero luego ellos se pasan el plazo, por donde yo te diga, porque bueno, ellos para mandar las notas, para firmar el Learning Agreement, incluso cuando ya vais allí, cuando volvéis, se lo toman con muchísima sí, calma. realmente Entonces es dices, una bueno, cosa... Alemania pues irá todo bien burocráticamente, pero también eran vagos, o sea, realmente Sí, esto podría claro. hacer rápido, vagos igualmente, o Es una sea, cuestión de pereza y claro, eso, en eso somos expertos todos, al fin y sí, o al sea, cabo. O sea. no solo españoles, sino allí, como te estoy diciendo, o sea, Mm. además, a mitad de entre febrero y abril, mandé un correo, me dijeron, sí, sí, vale, la estamos tramitando, te las enviaremos, pero total que eso no llegó, No sucedió. no llegó, También te entonces, digo, me hace gracia porque es como, tío, la burocracia funciona bien en algún país. O sea, quiero decir, es que sí, no, estoy empezando a pensar que no, porque todo el mundo que se sienta ahí tiene algún tipo de problema con la claro, burocracia es en que cuanto a irse de cada Erasmus. país cada país es una ley distinta, Sí, y en todas funciona mal, por lo visto. claro, por lo visto sí. Y luego, por ejemplo, por volver al tema de los viajes, ¿tienes alguna anécdota así de viaje, algo que recuerdes Bueno, así? lo que puedo recordar es que casi nos quedamos en Düsseldorf tirados. La cosa va de perder buses, trenes y Pero sí, cosas, pero ¿no? eso fue un poco raro porque nosotros cogimos los tickets con antelación, entonces llegamos a la estación, que era una estación enorme, todo en alemán, Uf, lógicamente. claro. Entonces llegamos al andén, ponía Stuttgart tranquilamente, pero luego vemos, porque teníamos la aplicación, digamos, aquí de Renfe, pero ahí es la de DB, se llama DB. Llegamos y vimos un andén como que el tren se ha cancelado. Claro, hasta el día siguiente teníamos clase, teníamos que ir. Dios. Y estábamos a 700 kilómetros de distancia. Lo de ir andando no era una No opción. era- claro, entonces dijimos, a ver, ¿qué podemos hacer? Pues aquí en España te pondrían mil excusas a pagar más, lo que sea, pero allí, por suerte, fuimos a la oficina y dice, ah, vale, sí, sí, que ya lo sabemos, te puedes montar en ese tren que va a Múnich, para en Stuttgart, pero bueno, le enseñas el billete al esto y sabiendo que el este se ha cancelado, podéis montaros aquí. Qué Entonces, fuerte. claro, se junta la gente que va en ese tren con el otro tren, entonces hicimos lo que llamamos nosotros una españolada. Cada vez que hacíamos una de estas cosas que dices, "Buah, típica de Spanish", pues española. Entonces, ¿qué Típico hicimos? Spanish. Cuando vimos que, bueno, estuvimos en andén apretados, como si fuera aquí pilares, y vimos que veía el tren, dije, pues vamos, donde haya una puerta, empujamos, porque queremos tener asiento, porque me niego a ir de pie 4 o 5 horas. La persona que ha pagado su billete para ese tren en concreto que vosotros estáis ocupando, Claro, pero es que es pensando... lo que nos dijeron, Claro, montar en ese tren que no pasa nada. Aquí en tal España te cual. hubieran dicho mil excusas. No, te habrían dicho, no, está Entonces cancelado. era un momento de, bueno, vamos a una vía, vamos a la otra, pero que otra vez el tren se cambia de vía, de andén, bajamos otra vez a preguntar y al final pudimos montar ese tren, empujando conseguimos los sitios y se ve que fue todo eso porque había un puente se estaba derrumbando por poco, un poco grietas, entonces el tren no podía pasar, tenían que desviar, Coño. colapso total. Entonces fue muy mala suerte porque encima hacía un frío de narices ahí en Düsseldorf y era un poco, Hostia. vale, te dicen esto, pero vamos a hacer esto, pero de repente todo cambia, hay que ir aquí, o luego otra vez hay que ir aquí, hasta que realmente llegamos a Stuttgart reventados y pudimos llegar a la residencia, pero vamos, Pero llegasteis, que llegamos es lo importante. perfectamente. Haciendo una españolada, Otra vez corriendo al bus, haciendo una españolada, pero pero llegasteis. llegamos, Exacto. efectivamente. Además ahí no os discutiría nadie, porque claro, No, es que no discuten. es que ahí la gente, bueno, sí que verá que el alemán es un poquito más cerrado que el español. Entonces les ves hablando, pues bueno, un poquito más fuerte y dices, vale, estos están discutiendo, pero no, realmente es su tono. Venga, ahí te voy a hablar
tú ya sabías que eras español o de algún país de estos del sur de Sí, Europa. sí. No, Entonces, además, joder, es nadie que te decía nada. es verdad Como muchos que se acercaban y decían, español eres, ¿no? Sí, sin ningún tipo de duda, eres español, ¿no? claro. Y ahí es cuando te decían, no, pues veraneo en Ibiza, en Mallorca, tal. Es que, a ver, la entrevista hoy va de prejuicios, no, de... Prejuicios no es la Sí, pero palabra. en plan, Estigmas, Sí. ¿sabes, no? Que, en plan, Sí, buah, topica- alemanes, topicazos Mallorca, de Mallorca, los- claro. topicazos, exacto. Alemanes, Mallorca, ya está. Españoles, gritáis. Y vale. Y luego por hablar de una cosa que has mencionado antes, que era el Deutschland-Ticket, que era con esto, pues con lo que viajabais y tal por prácticamente Sí. por toda Alemania. Más o menos para que nos puedas explicar un poquillo y tal, porque sí que tenemos vídeos en el canal explicando cómo va y cómo funciona, pero bueno, para que se hagan una idea también de que esto es muy buena baza para viajar. Sobre Sí, todo. realmente, al precio que es mensual, pues bueno, yo en mi caso, bueno, lo descubrí porque me lo dijeron también, porque quedé con los del año pasado, me lo dijeron, pues esto lo tienes que hacer sí o sí. Sí. Entonces, fui, digamos, a las oficinas de Stuttgart, porque ahí en Slingen no te lo podías hacer, y yo pasaba de hacerlo por internet, en la aplicación, que es Ya. más lío. Entonces, fue allí presencialmente, tuve que dar mi DNI, tuve que enseñar, digamos, la matrícula de ahí de la Universidad de Slingen, mi carnet universitario, unas condiciones que tienes que aceptar. Entonces ahí te hacían como con la foto del DNI o alguna foto que entregabas tuya de pasaporte o lo que sea, te la hacían en un momento. Y era como, digamos, el abono del bus Sí. y no tenías que validarlo en ningún lado. O sea, si el revisor te lo pide, le enseñas el abono y ya está. Porque ahí en Alemania se fían de ti y de todo el mundo. O sea, se fían de ti. O sea, yo me acuerdo de llegar, los buses se pueden entrar por detrás y no había, digamos, donde validarlo muy bien. Pues nos colábamos siempre, o sea... Te iba a preguntar ahora, te iba a decir, Claro, es habéis que- hecho la guarra, Claro, ¿no? hombre, realmente no... De Erasmus y siendo español, pues efectivamente. Es que claro, yo fui... Es que- La primera vez vi que costaba 3,10 cada viaje, 3,10. Del bus. Del bus, del metro, 3,10, porque la zona a la que era, o sea, digamos era la zona 2 o 3 de Metropolitana de Stuttgart, valía Hostias. 3,10. Entonces decíamos, oye, no estoy viendo ningún revisor nunca, no sé, al bus nos subimos, nadie dice nada, se fía todo el mundo de ti, te bajas en tu parada. Sí que era que los trenes, por si acaso tenías que coger el billete, porque los trenes sí que es verdad que hay más vigilancia, pero los buses yo no me encontré ningún tipo de revisor, o sea, Es que me hasta que no me descojono. hice el Deutschland Ticket a las 2 semanas, a la semana y media, 2 semanas, todos los buses montabas como si nada por la parte de atrás, te bajabas en tu parada y ya estaría. Y la gente no, nada, o Nada, sea, la gente sí. nada de nada, la gente asumía que tenías el boleto, el Deutschland Ticket, la Claro, gente no te decía claro. nada, ahí se fían de ti por completo. Qué fuerte, qué fuerte. Fíjate lo Aquí que... en España no, pero allí, Aquí en España, pero porque saben. claro, Dicen, sí, hombre, allí nos la vamos a gente se fiar. fía de ti en todo momento. Claro, aquí te ponen, vamos, y no te ponen más máquinas para validar antes de que te Sí. subas porque no hay, Y más pero... que tienes que montar por delante, por detrás. Efectivamente que no... Bueno, y si te montas... poderte montar por detrás puedes. Lo que pasa es que la gente se picaría que Claro, flipas. la gente, aquí en Evidentemente. España sí, pero aquí Claro. Te dirían, a ver, bueno, chaval, venga, a tu casa. es que incluso cuando vinieron mis padres a visitarme les dije, no compréis ticket, colaros y ya está. Y tus padres así, ay, Dios mío. No, o sea, les dije que costaba 3,10 cada viaje. Y dijeron, vale. Vale. Solo pagaron uno, entonces dijeron, vale, si no te dicen nada. Sí, tal cual. Y en estando plan, conmigo, nada, no paguéis el bus. Tal cual, tal cual. En plan, lo entendieron. Dijeron, Claro, sí, sí. hombre, pues Claro, si es 3,10 que- cada viaje del bus. Es que al fin y al cabo es hostia, muy caro. es muy caro. Para un trayecto de 20 minutos cada día o a la ida y vueltas. Que No, es que realmente- ya lo de la ida y O vuelta... sea, había combinaciones, pero realmente no las llegué a entender del todo, porque cada día cambiaban, cambiaba de zona de metropolitana, que si este me sirve para el transbordo o para volver. Entonces dije, Deutschland Ticket, ya está, no me va a Sí, complicar la y vida. mientras tanto, me cuelo. Claro, sí que es verdad que te he dicho que costaba 30 euros cuando fui, pero Sí. de entrada al nuevo año, este año 2025, lo subieron. Entonces ya Hombre. no sé. Ahora creo que subieron 10, 12 euros. Entonces yo como lo tenía, bueno, pagué un mes 12 euros. Pero ya, como me iba ya, tuve que volver a las oficinas y darlo de baja. Claro. Y ya me dijeron, te sirve hasta este mes. Ya Claro. está. También, bueno, pues puede parecer un poco caro lo que queráis, pero, Sí, pero al para final... ellos, igual para ellos es lo normal. Ujú, O sea, total. No, y luego que realmente es algo que funciona, porque al Claro. final,
joder, tienes todo, ¿sabes? O sea, es pues lo que aquí te coges el bono del mes y ya te parece que es la hostia, ¿sabes? Porque ya vas y te coges todos los buses, todo el tranvía Pero y tal, eso imagínate que te ahí. incluya todos los medios de transporte, salvo alta Claro, velocidad, que lo entiendo, pues es una maravilla. 30 € al claro. mes y puedes coger un mogollón de Pero y que te trenes vas e de una ciudad a irte e otra, es incluso, que, incluso pasar a otro país con un claro. tren. Es que Claro, total. Entonces, es algo eso es un muy punto a bueno, favor de sí. Alemania. Y Sí, que además que es importante que lo tengáis en cuenta y que os lo hagáis, porque, hombre, ya te ahorras sí. bastante pasta. Y luego, de otra cosa que no se puede no hablar en una experiencia Erasmus también, aparte de fiesta, viajes, tal, salseos. Bueno, pues en cada Erasmus hay más, menos cosas. En tu Erasmus, por ejemplo, que es verdad que no estabais demasiados, o sea, Claro. estabais más de los que cabría Más, imaginar, más de los que me imaginaba. efectivamente, pero no estabais muchos. Claro, éramos, como te he dicho, 20, pero claro, el problema es que uno no quería salir, entonces al fin y al cabo íbamos pues un día unos, otros días otros, Claro. llamamos a otros de refuerzo, entonces no era, digamos, un flujo constante ya de entrada. Sí que es verdad que salíamos de septiembre a noviembre salíamos bastante, pero claro, ya de entrada al invierno, que ahí está medio nevando, bajo cero, y lo que te he dicho antes, ir a coger el bus, que se Tal escapa, que cual. no, dijimos, pues algún día sí que es verdad que abortamos ahí de fiesta y nos quedamos ahí en la O residencia sea, que fue tranquilamente. más un Erasmus más rollo chill, Sí, más más rollo chill. colegas en Claro, plan cuando vosotros y ya yo me acuerdo está. de comprar el uno y juntarnos, o sea, todas las noches ahí jugando al uno, Tal cual. bebiendo pues el cubata, tomando la cena. O Te sea, digo una cosa, a mí a día de hoy me parece para pero yo estoy mayor. sí, es verdad que cuando salíamos de fiesta salíamos, Claro. pero claro, lo que te digo, no hasta cierta hora, porque te recuerdo que el tren tenía unos horarios y por suerte Efectivamente. había metro nocturno cada media hora, tres cuartos de hora. Entonces teníamos que salir de la discoteca a esta hora, pudiendo apurar un poco más, pero claro, si ya apuramos, es lo que te he dicho, teníamos que ir corriendo a la parada de metro. Entonces salíamos de fiesta, pero no nos pegábamos, digamos, una fiesta, digamos, bastante tocha hasta las tantas de la mañana, sino igual hasta las 4:30, más o menos, por el tema ese del transporte. Sí. Sí, pues bueno, oye, también te digo, es que este punto, pues al final, pues también siempre suscita mucho Claro, interés entre la gente que ve el podcast, pues claro, porque, bueno, pues los del sí. Erasmus. Lógicamente hay salseos, cada noche había Claro, salseos, pero claro, muchos igual ya no te acuerdas porque ibas pasado de beber. Entonces, claro, pues alguno tal que, cual. que se te viene, uno que no conoces en tu vida, pero le empiezas a hablar sobre tu vida, tus amigos detrás descojonando, grabándote, claro. A mí lo que no me gusta es que me graban, pues a ver, yo también lo he hecho. Lo típico que está alguien Me encanta hablando. porque el tío se está quejando y hace, bueno, yo también lo he hecho. Sí, a ver, al fin y al cabo, todo el mundo yo creo que lo ha hecho. O sea, al fin y al cabo, joderle a un amigo grabándole para el siguiente día escojonarte de él. Oye, Tal mira, cual. que si no lo recuerdas, esto, Te he grabado, ¿vale? te he grabado Te he grabado esto. haciendo el ridículo. Efectivamente. Tal cual, tal cual. No, pero que al final, pues bueno, pues todas las experiencias Erasmus son distintas en este aspecto, sobre todo también. Y pues eso también depende mucho de la ciudad a la que te vas y Claro. de cuánta gente hay de Erasmus, cuántos estudiantes, la gente con la que te juntas al final, que erais pocos realmente, entonces bueno, pues siempre hay más o menos salseos en una experiencia que en otra, Claro, evidentemente. siempre O al fin y al cabo sea, en ciudades más grandes como en Italia y tal, siempre va a haber muchísimo más salseo. imagínate, O claro, sea, es que hay... eso ya es otro mundo, otra Ahí experiencia aparte. se gestionan Eso otras vamos. movidas que, bueno, se gestionan cosas ahí, ¿eh? Y luego ya, por ir recapitulando un poco toda la entrevista, ¿tú qué consejo le darías a una persona que está pensando en irse de Erasmus en general? Bueno, lo primero de todo es, ¿te ves capaz de verdad irte? Porque si ya, si no, si ya te ves un poco débil, pues apaga y vamos. Tienes que ser valiente, dar un paso hacia adelante y decir, oye, mira, pues es una experiencia, una nueva experiencia en tu vida, voy a conocer a mucha gente, el inicio puede que sea un poquito duro, pero al fin y al cabo siempre te vas a acostumbrar. Y lo que muchos dices, vuelves y dices, "Buah, me hubiera gustado quedarme más". Tal cual. Entonces, realmente es que no estés así preocupado, sino que vayas fluyendo poco a poco, que te vayan ayudando tus amigos, tu familia, incluso tu propia universidad, dándote datos, y así ya yo creo que te puedes animar, porque al fin y al cabo, si te cuentan experiencias, te van a entrar muchas más ganas de ir a Exacto. sitios y sitios. Y luego, claro, tú hablando de eso justamente, que te daba como cosa, ¿tú te arrepentiste de haberte quedado solamente 6 meses? ¿Te querrías haber quedado un año entero? Bueno, realmente sí que, al fin y al cabo, el Erasmus sí que me marcó un poquito la vuelta, y dices, "Ostras, y al día siguiente tengo que ir a clase".
Uy, es que eso es duro, ¿eh? Es que claro, es que volví y al día siguiente ya tenía clase, tenía que hacer una Y cosa además clase aquí, ¿sabes? En clase plan, aquí obligatoria, porque era una charla obligatoria, claro. da igual que volviera de Erasmus, o sea, tenía que ir, porque si Hmm. no la asignatura se me echaba un poquito ya hacia atrás. Entonces sí que es verdad que dije, joder, pero es que ayer estaba aquí, o sea, y hoy estoy aquí, ayer estaba aquí, Tal tomándome cual. cervezas tranquilamente, o sea, Hmm. no lo entiendo. Es un poco choque de Que dices, bueno, realidades. si no pasan unos días y te vuelves, pero es que ahí fue de aquí, corriendo. Claro, claro, claro. Pero sí que es verdad También, que el primer ref fue un poquito de, buah, es que claro, estoy contándole a mis amigos, pues que claro, estoy aquí, tendría que estar aquí todavía. Bueno, claro, total. fue un Claro, un poco, poco experiencia, o sea, perdón, depresión post-Erasmus, también un claro, poquillo de... Además, hay veces que hay gente a la que le viene como mejor incluso el hecho de vuelvo y ya tengo que empezar las clases porque sí, no me da tiempo como a asumir que he vuelto y a deprimirme, pero hay mucha gente a la que claro, le va fatal, imagínate, o sea, es como, hostia, acabo de llegar, o sea, por favor, dadme un respiro, claro, es lo que ¿sabes? te he dicho, llegué con 3 semanas de clase dadas, entonces Claro, tuve que encima, o ponerme sea, ya las pilas, claro. hablar con los profesores, oye, mira, vengo de Erasmus, explicarme qué esto y qué lo otro y qué tal. Los profesores te entendían y dices, ¿y cómo te han dicho de irte a tal sitio para Sí, volver aquí rápidamente? Y efectivamente. dice, bueno, es lo que marca la universidad. Al fin y al cabo, volví con las pilas puestas y al día siguiente, bueno, todo el mundo, oh, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí que claro, tienes que hablar sí o sí de qué tal te ha Claro. ido. Pero Le claro, tienes que contar las batallitas. de manera muy generalizada, porque si tienes que Claro. contar todo en clase, pues dices, bueno, pues me ha ido bien, genial. Para eso está este podcast. Claro, aquí ya pueden escucharlo perfectamente en sus Total, casas. total. ¿Y qué consejo le darías a una persona que está pensando en irse concretamente a Slingen? Bueno, que no se preocupe con el tema alemán, porque ahí al fin y al cabo, si hablas inglés te van a entender perfectamente. O sea, yo iba un poco preocupado con Claro. alemán, porque el alemán es muy Y quién distinto. sabe alemán si no es porque te metes Pero directamente a entonces ya estudiar llegas alemán, ahí y está claro. todo en alemán, pero luego a la vez está en inglés todo. O Sí, sea, no muy es bien. una cosa de que tienes que ir sacando el traductor, sino ahí, por ejemplo, los restaurantes, las estaciones, los buses, en alemán, pero también en inglés. Los comercios, supermercados, en inglés. O sea, si alguien se quiere a Alemania, yo le tengo que decir que por ese aspecto, que no se preocupe. Y sobre la vida cultural, que sí, que es un pelín distinto, pero que es prácticamente igualitaria que España. Tal cual, tal cual. Además, también el propio hecho de que los profesores como tal ya os acogieran tan bien, que Efectivamente, os sí. hablaran en inglés, ¿sabes? Que hay muchas veces que no sale grupo de Erasmus suficiente como para que Claro, es hagan que una clase en inglés, o claro, sea, realmente es lo que nos pasaba. Había clases claro. que igual estábamos con bastante gente y otras que estábamos solo los Erasmus. Pero es lo que te digo, es lo que tengo que decir, que igual una asignatura era del tercer año, pero la Claro. otra era del primer año. Entonces dices, ostras, en esta hay muchísima gente, pero en esta estamos solo 6. Y al fin y al cabo con los compañeros, como muchos coincidíamos y era más o menos siempre los 5 o 6 mismos, pues había, ya te hacías amigos de ellos. Y de hecho hay un profesor de hecho tenía que hacer, porque esa universidad viene aquí a Zaragoza, digamos, a explicar, digamos, a, a los de aquí cómo ir y tal. Entonces uno de mis profesores fue a Zaragoza, a mi facultad, ¡Ay, qué y al volver guay! nos dijo, pues mira, estaba aquí, pues muy chula la TN, me ha encantado la ciudad. ¡Qué Entonces guay! nos preguntó cosas que hacer y nosotros le hicimos una lista sobre qué hacer. ¡Qué guay, qué Estando, se fue guay! una semanita más o menos, entonces ese sí que es verdad que nos preguntaba por eso, porque tenía que ir a Zaragoza y le encantó la ciudad, o sea, Qué volvería. chulo, qué chulo. Jolín, ¿ves? Es lo que te Claro, digo, al final es una relación con los profesores, joder, muy buena, al fin y al cabo, para ser... Joder, que a veces que los Erasmus pues están ahí un poco... apartados como tal, Sí, sí, pero bueno, pues oye, pues perfecto. O sea, que por esa parte no os asustéis y no. para adelante, claro. Y luego, con respecto al punto anterior, que se me olvidó decirlo, con el tema de, claro, bueno, es la misma moneda, es el euro. Pero Sí, yo también le tengo que decir a la gente que se vaya a Alemania que tengan cuidado. Porque ahí dices, bueno, Alemania, sede financiera, todo bien. Pues no, porque allí en muchísimos sitios, si vas sin efectivo, no puedes pagar. ya, Allí en Alemania tienes que llevar efectivo 100%. fíjate, sí. Fíjate que dices, hostia, la sede financiera que es Frankfurt y en un propio comercio y en los sitios de Frankfurt solo efectivo. Efectivo. Hay el Bizum, los TPVs, como no sean grandes supermercados o alguna tienda grande, como que no. O sea, mi recomendación es llevar siempre euros, porque al fin y al cabo yo vi, por ejemplo, pagar, yo qué sé, un kebab Sí, con un billete de 100.
Entonces dices, ostras, Y le haces una putada además al, ostras, al del kebab. aquí en España es una putada, Pues sí. pero ahí, claro, si ahí la gente es efectivo 100%, Claro, para ellos no les importa. totalmente. Entonces es una cosa que cuando vino mi familia les dije, traer efectivo, porque también les impactó bastante que ahí la gente solo paga en efectivo. Y para ir así finalizando lo que es el vídeo en sí, luego haremos un juego para finalizar del todo, pero te voy a hacer unas preguntillas cortas, ¿vale? La primera pregunta es, del 0 al 10, ¿cómo calificarías tu experiencia Erasmus en ese nivel? Yo creo que un 8,5 tirando al 9 fácilmente, sí. Si volvieras atrás en el tiempo, ¿repetirías tu experiencia Erasmus? Sí, Ya. rotundamente sí, Tal cual. rotundamente sí. En otro sitio o en el mismo sitio, o sea, ya lo conozco. Te quedas con... Me quedaría, o sea, si que puedo volver, pues bueno, volvería. De hecho, quiero volver otra vez en un futuro a decir, anda, mira, aquí estuve de Erasmus, pues mira, no ha cambiado, sigue igual, pero sí, sí, rotundamente sí. ¿Cuál sería tu mejor experiencia Erasmus? Yo creo que lo mejor es la gente que conocí aquí. Ya no solo españoles, sino he estado tratando con gente Sí, sí. de América, por ejemplo, de países como Grecia, países como Rumanía, incluso algún asiático. Entonces yo creo que lo mejor de Erasmus es toda la gente que conoces, porque igual en un futuro puedes ir a visitarles y te acogerán con los brazos abiertos. Es que hay que tener una casa en todos sitios. Claro, efectivamente, no solo aquí en España. Efectivamente. Hombre, y luego, claro, tu grupo de amigos españoles, muy bonito. 20 personas, pero bueno, 20 personitas de ciudades distintas de España. Sí, pero por ejemplo en Zaragoza igual éramos 8, por ejemplo. Hostia. O sea, de Zaragoza éramos 8. O sea, éramos 3 de aquí, de mi facultad, Qué fuerte. pero luego los otros 5 eran de aquí, de ingeniería, de Claro. distintas carreras. Entonces dices, ostras, estamos 20 españoles, pero somos 8 de Zaragoza. Es que solo de Zaragoza ya somos 8. Entonces te quedas como, ostras, qué coincidencia. Tal cual, tal cual. Luego, en contraposición, ¿cuál dirías que fue tu peor experiencia Erasmus? Yo creo que el tema papeleo, sinceramente. Por Dios, desde luego. O sea, fue un dolor de cabeza tremendo, llamadas a España, Hola. ir a las oficinas de allí, oye, ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué tengo que hacer? Ahora lo otro, tema papeleo, al menos en Alemania, es durísimo. Ya. Y luego, la última pregunta, ¿cuál dirías que fue tu experiencia más cercana a la muerte en el Erasmus? Igual, a la hora de ir corriendo al bus, caídas malas, que, bueno, a ver, más de uno nos hemos caído, efectivamente. Entonces, uno de estos días, o sea, sí, a mí me pasó un día de estos días que hacía frío, corriendo al bus o incluso andando. Claro, estaba el suelo con hielo, entonces, Claro. y una de estas me caí, por suerte no me hice nada, pero porque caí bien con los brazos y tal. Y ahora sí que sí, ya para terminar de El verdad juego. el vídeo, nada, hemos preparado un pequeño juego de Yo Nunca, que bueno, esto habéis jugado todos Sí, alguna sí. vez en Erasmus y en la vida. Borracheras y siempre, Efectivamente. vamos. Lo único que aquí no tenemos cubata. Bueno, No tenemos cubata. no tenemos cubata, por lo que sea. Así que vamos a jugar con carteles, ¿vale? Y yo te voy a ir sacando las Vale. preguntillas. No sé, me encanta hacer esto, pero no sé por qué lo hago, porque luego Los papeles no no se mueven, demasiado, literalmente. Salen luego siempre las mismas. Salen siempre las mismas todo Por el darle un poco de rato. emoción. Mira, se Sí. ha caído uno que es el... mira, Venga, y este va a ser el primero. La primera pregunta es, yo nunca he robado durante el Erasmus. Sí. Y te lo habías callado, ¿eh? No, a ver, es que a ver, lo hice solo un día. Porque al menos los supermercados que yo transitaba, pues sí que están un poquito más vigilados. Pero lo típico que te vas a lo de pago automático tú solo, entonces lo típico que, bueno, escondes el código QR un poco, pero haces como que lo pasas. Tal Entonces con cual. el tema de la carne, pues alguna vez... Claro. Entonces yo siempre pagaba en el autopago, escondía un poco el código de barras y hacía lo típico de, oye, mira, Ha pasado. que lo he pasado. Entonces, pero sí que es verdad que había bastante seguridad respecto de los supermercados, no solo por temas de robar, sino por cualquier... Ahí en Claro. Alemania es como al ser el centro de Europa y siempre salen las noticias, pues ha pasado esto, ha pasado lo otro, pues siempre había bastante seguridad. Es que todo se resume, todo lo que hayamos podido hablar en este podcast, al final se resume en es Alemania. O Claro, sea, al fin y al cabo, sí. ¿se puede robar? Pues probablemente no, porque es Alemania, ¿sabes? Y la gente está... La siguiente pregunta es, yo nunca he sido cuerno de una pareja en el Erasmus. No, Yo nunca he sido multado durante el Erasmus. claro. No. Como te he dicho, en los buses no revisaban, no había ningún revisor y en los trenes sí que es verdad que pasaban siempre, bueno, yo
de casualidad siempre te lo pedía, pero como ya te he dicho, tenía el Deutschland Ticket en la tarjeta física, se lo enseñaba y ningún problema. Claro, cuando ya llegasteis a coger trenes y cosas así, Claro, ya no tenías había- ya el tenía ningún problema. ya. Yo nunca he perdido un vuelo. Realmente no lo he perdido. Estuve cerca, no le he hablado del tema de los aeropuertos de Alemania, son bastante estrictos a la hora del control de seguridad. Lo típico de, no, bueno, es que tienes que sacar esto. Entonces yo llevaba, digamos, un termo, ¿vale? Y tenía como, digamos, un hielo dentro, pero claro, ya estaba sin nada. Y me lo traía de vuelta a España. O sea, estaba... Y lo pasó en el hotel y me dicen, oye, no, que esto no puede pasar. Digo, ¿por? Dice, no, porque esto lo hemos pasado por rayos X y nos dice que no, porque era, digamos, un gel de estos que se congelan y da frío. Entonces igual estuve ahí pactando con ellos, tal. Y claro, realmente estaban mis amigos detrás de, oye, que vamos a perder el vuelo. Claro, Entonces dije al final, me dijeron, no, ¿puedes facturar? Y digo, no, ahora no voy a facturar esto estando aquí ya pasado el control. Claro. Quedaoslo, ya me compraré uno nuevo y ya está, y admito tal. Y entonces llegamos, estaban ya embarcando, entonces entramos de los últimos al vuelo. Pero claro, dices, ostras, me han parado. Como llevaba también la mochila súper llena, siempre además me tenían que abrir la mochila. Vuélvela a cerrar tú luego, ¿sabes? Claro, volver a cerrar tú, póntate encima, a ver cómo lo has metido antes, saca esto, saca lo otro, que si el test de drogas, bueno, aeropuertos alemanes Qué y locura, la ¿te han seguridad hecho de el test allí. de drogas? Sí, yo soy diabético, Claro. entonces llevo la bomba de insulina, entonces les digo, oye, mira, es que no puedo pasar por el escáner porque se me puede fastidiar el sensor que llevo y la bomba. Entonces, a mí siempre van a hacer 100% el test de drogas. Claro. ¿Qué pasa? Pero que una de estas veces me metieron en una sala a mí solo y me empezaron a cachear, tuve que quitarme la camiseta y dije, digo, aquí muero hoy en el aeropuerto. Pero no, realmente era solo para que veisen la bomba y me pasaran así, digo, vale. Vino otro, empezaron a hablar alemán, yo sin entender nada, Tú allí me nerviosísimo. sacaron, ya me dijeron, vale, bien, está todo bien, no te preocupes. Pero claro, eso era, lo de la bomba era decías amigos, pasad a vosotros claro. y esperadme porque a mí me tienen que hacer esto. Yo nunca he ligado con alguien para conseguir copas gratis. No, realmente no, allí no. El problema de los alemanes y las discotecas es que las copas valían 10 euros. Y no era, digamos, una copa, digamos, como aquí, Kembo, un vasito tal, sino era un vaso, bueno, era un vaso pequeño. Igual era como ese que hay ahí. Joder. Y te cobraban 10 euros. Y dices, oye. Entonces yo lo que hacía es en la residencia beber y luego a la discoteca pues pedirme ir de cervezas o ir ya tranquilamente fluyendo. Yo no, en las discotecas gastaba poco por ese tema, porque digo, pido cubata, pero es que claro, me cobran 10 euros. Pero te sale muy cara la noche, al Claro, final, con al la fin y al cabo, tontería. por eso teníamos que ir a la residencia a beber y empezar antes a beber, porque si no llegabas ahí y te gastabas la beca, te la gastabas en la discoteca, a 10 euros el cubata. La última pregunta es, yo nunca he suspendido en el Erasmus. No, tuve dudas, pero al final me la aprobaron. Bueno, Mario, pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias otra vez por venir a contarnos tu experiencia Erasmus. Espero que te hayas pasado bien. Sí. ¿Te ha gustado la experiencia? Sí, De repente de un ha estado podcast. bien recordar un poco Tal todo lo cual. de Erasmus, sí. Tal cual, tal cual. Y no sé si quieres decir algo o lo que sea, mandar un saludo o algo. Es tu momento. No, realmente, gracias por acogerme aquí, por darme esta oportunidad de contar mi experiencia, porque al fin y al cabo puede servir, como habéis dicho tú, a gente ver estos vídeos, ver estos podcasts, para que tomen esas decisiones que pueden influir perfectamente y marcar una etapa en su vida. Qué bonito, tía. Y nada, pues bueno, pues hasta aquí, pues así nos despedimos y a vosotros nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo y un nuevo invitado. Chao. Adiós.